La línea telefónica y agradezco. Se encuentra José Pablo Balandra, coordinador de Dirección General de la Asociación Civil Reinserta. Y es que lo hemos platicado, los hechos violentos de los últimos días no ha sido un tema común, vaya, vamos, lo pongo entre comillas, ¿no? Un tema común. ¿Por qué? Porque ya no ha sido violencia entre los diferentes grupos delictivos, es decir, que se ataquen entre ellos mismos. Esto ya ha trascendido, ya la sociedad, la población civil se ha visto afectada. De hecho, en Ciudad Juárez, 8 de las personas que perdieron la vida eran personas de la sociedad, eran ciudadanos, ¿no? Como usted, como yo. Para hablar acerca del tema y lo que está afectando ya esta situación a la sociedad, porque bueno, en este caso fueron personas que lamentablemente perdieron la vida, pero hay personas que, imagínense, escuchar las balaceras, ¿no? Estar en casa, ¿no? Tener que esconderse porque no sabes en qué momento una bala perdida va a cruzar tu ventana y te va a tocar a ti, ¿no? O andar en la calle, o ya no querer ni siquiera salir a la calle porque no sabes en qué momento va a haber una situación de riesgo. Le digo en la línea telefónica, José Pablo Balandra. José Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Wendy. Muchas gracias por la invitación. Te saludo y al auditorio. Al contrario, oye, pues, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pasando? Qué, qué- qué nos espera, vaya, con lo que hoy estamos tocando? Me parece que estamos en una crisis de seguridad que se ha ido agudizando, ¿no? Por un lado, tenemos una estrategia marcada por el gobierno federal que va más allá de abrazos, no balazos, marcado por una construcción de paz, pero que no cuaja, Wendy, que no puede bajar a la realidad de lo que tú y yo podemos vivir, ¿no? Estos ciudadanos que describes. Aquí me preocupo un poco dónde está también el rol de los gobernadores, dónde está el rol de las alcaldías, de las policías municipales, ¿no? Tenemos, por un lado, medios y está el tema de la Guardia Nacional, si se queda en Sedena o no, pero lo cierto es que la construcción de paz rebasa esos límites entre Sedena, entre lo que puede pasar el gobierno federal y toca la realidad del ciudadano con estas alcaldías. Vemos también una crisis de seguridad que nace, y esto es muy simbólico, nace desde el interior de un penal en el Cerezo número 3 de Juárez, en Chihuahua. Y esto es un poco lo que Reinserta ha ido platicando a lo largo de los 9 años que llevamos existiendo. No puede haber una estrategia integral de seguridad si no tomamos al sistema penitenciario como uno de los pilares. Tenemos que voltear a ver a las cárceles para entender que en las cárceles lo que tú y yo, Wendy, lo que los ciudadanos viven afuera, está estrictamente y significativamente correlacionado con lo que se vive al interior de un penal. Ujú. Entonces, me parece que esto es un mensaje clarísimo que ahorita se vivió en Chihuahua. Chihuahua era un ejemplo nacional en cómo se manejaban las cárceles por ahí del 2010 al 2015. Hubo mucho orden, mucha disciplina. Se coartaron pues, esos espacios de poder que estaba ocupando la criminalidad y empezó la autoridad a tomarse ese rol, ¿no? Y esto se vio en la disminución de delitos graves, por lo menos al 50%. Entonces, esto lo vemos y como lo mencionamos en Ricerta, no es un caso aislado de Chihuahua, ¿no? Esto pasó en Puebla. El gobernador Miguel Barbosa hace unas semanas diciendo que en el penal de San Miguel se generaban alrededor de 3 millones de pesos semanales con toda la red de corrupción y criminalidad que opera en un centro penitenciario. Entonces, lo que hoy estamos viendo es fruto de ese olvido, porque ante el vacío de poder que la autoridad deja al interior de un centro penitenciario, llegan los grupos criminales y operan desde ahí. Entonces, me parece que es una de las respuestas que tenemos y obviamente pues estamos con las familias, un poco lo que nosotros en Reinserta trabajamos son con niños, niñas y adolescentes en contacto con la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con aquellas niñas, con aquellos niños, con aquellos adolescentes que nacen en este contexto, que viven en este contexto, que seguramente quedará marcado en su historia? Fíjate, José Pablo, hace muchos años, cuando yo estaba más joven, escuchaba y decía que las cárceles eran
en lugar de unos espacios de reinserción social, eran las fábricas de los delincuentes, ¿no? Y desde ahí operaban y si llegaban por un delito menor salían aprendiendo delitos mayores. Sin embargo, pareciera que el panorama mejoró. Hubo algún momento en alguna etapa de esta vida en donde realmente hubo control en las cárceles, en donde se acabó esta situación y se frenaron muchos actos delictivos que desde ahí se cometían. Pero por lo que me estás diciendo y por lo que hoy estamos viviendo, pues pareciera que otra vez la delincuencia está tomando ese control desde el interior de los penales y aun y cuando se les detiene, son ingresados, desde adentro pues siguen operando. Totalmente. Y Ujú, aquí otra cosa que se suma, ujú, Wendy, es, estamos en un sistema de legislativo, y lo voy a poner acá de ujú, Cámara de Diputados, donde el populismo penal es lo que más rinde, ¿no? ujú, Y creemos que si metemos condenas más largas y que la gente, a ver, pongámonos así, la mitad, por lo menos la mitad de quienes hoy están privados de la libertad están por delitos de robo, ¿no? Entonces, ujú. quienes realmente están viviendo en las cárceles son gente que no puede acceder a una buena defensa, por lo tanto se queda en la cárcel. Y aumentamos este catálogo de delitos, este tiempo en las penas, donde creemos que la gente se va a reinsertar así. Y eso es una total aberración. Y esto que mencionabas, donde la gente aprende a nuevas actividades criminales, es cierto, en la cárcel está este sentir de si no coopero con la mafia, con el crimen, pues a mí también me va a tocar y probablemente pierda la vida o probablemente reciba castigos Claro. y es toda esta red de acciones que van enmarañando a las personas, ¿no? Entonces, un poco de lo que nosotros mencionamos en Reinserta es ese discurso. Los centros de reinserción hoy no son centros de reinserción, no son lugares de segundas oportunidades, no son centros transitorios, que así es como tiene que operar la mente, para decir, ok, este es un centro de reinserción porque estoy en una transición, por algo caí, por algo puedo renovarme, puedo buscar nuevas opciones. Lo que estamos haciendo son centros de olvido y centros de odio social, porque ahí pensamos que llega lo peor de la sociedad y la realidad no es esa, ¿no? Entonces, un poco como regresando a esta idea, pues es muy triste voltear a ir, caminar los penales y ver gente que no pudo acceder a la justicia y Perfecto. que tiene que estar ahí 7, 10, 15 años, ¿no? Y por otro lado, con este populismo penal, yo no veo que los homicidios bajen, yo no veo que las violaciones bajen, que el abuso sexual baje, porque de entrada tenemos una fiscalía totalmente rebasada, ¿no? Ministerios públicos que no atienden, una cifra negra que te habla de la poca confianza que existe con la autoridad, Claro. ¿no? Entonces, Es- los poquitos que se atreven a denunciar, pues el seguimiento de los casos sí. es muy difícil. José Pablo, se me acabó el tiempo. Tengo 30 segunditos más como para cerrar esta conversación, por favor. Pues mira, desde Reinserta hacemos un llamado muy Ujú, claro a las autoridades de Chihuahua, a las autoridades del país, a que se tomen en serio los centros penitenciarios. ujú. Sabemos que no es algo que les llame la atención, pero si entendemos la lógica de que al interior de los centros penitenciarios la gente va a estar mejor afuera, deberíamos tomarlo más en serio. Entonces, hacemos ese llamado y en Reinserta somos aliados para poder construir lugares de oportunidades y lugares de segundas, de transición y seguimiento con esas personas. Híjole, pues muchísimas gracias, José Pablo. Es un tema que da para mucho, mucho, mucho el tema de la reinserción social, ¿no? Pero, pues bueno, se nos acabó. Muchísimas gracias, José Pablo. Que, que estés muy bien, un abrazo. Gracias, muy buenos días, José Pablo Balandra, coordinador de la Dirección General de la Asociación Civil Reinserta.